los podcasts que yo me consumía era demasiada información y habían días en que yo le decía adiós Dios, pero o sea, ¿por qué estoy recogiendo basura? Si hace 7 meses estábamos cantando en la Plaza de Toros La Macarena. Uno siempre está esperando tener el mejor micrófono, la mejor cámara para poder empezar a hacer contenido, cuando en realidad tú puedes comenzar con un celular. Pero en realidad me di cuenta de que yo no estaba perdiendo tiempo, yo estaba perdiendo la vida. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé la razón o quieres que busquemos una solución? ¿Cuántos amigos no hemos perdido por eso mismo? Porque no, es que usted no me escucha, usted siempre me está dando su opinión y yo no estoy pidiendo opiniones. Yo simplemente quería era que me escucharas, pero en realidad nunca me escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces que Inspiran. Hoy tengo el honor de compartir con una persona muy especial que realmente me ha apoyado durante todo mi proceso. Así que tengo a Juan ID, mi mentor, como les dije, que ha sido una parte muy importante de este proceso. Bienvenido, Juan ID. No, gracias Liz, a John, que siempre están ahí también apoyándome en todas mis locuras. Y llamo a John y les dice, hey, tengo un nuevo proyecto, eso más, sí, ¿qué hay que hacer? Ni me preguntan. Vamos para eso, yo ya también ni ahorita... me preguntan de qué, siempre eso, como mi esposa. Ya le dije a John que cuando saliera un nuevo proyecto, así que por favor me lleve. Puedo alzar cables, lo que sea, pero lo hago. No, gracias Juan, gracias porque... Sé que te has sumado también a mi proyecto, a quitar muletillas, a corregirme un poquito y créeme que te lo agradezco porque desde que tomé esa primera clase contigo me siento un poco más segura y obviamente, como tú sabes, no soy profesional ni experta en esto, pero pienso que vale la pena intentarlo y pues qué pasaría si no lo hubiese hecho, ¿no? Amén. Ya no llevaría 24, 25 episodios. Y bueno, realmente me siento muy orgullosa y pues gracias. No, gracias a ti yo creo que por creer en ti, sobre todo cuando nosotros empezamos a apoyar como que a otras personas, uno quiere apoyar a la otra persona y a la hora de la verdad uno es el que se está nutriendo de eso mismo. Entonces como que una felicidad recíproca también porque he visto tu progreso, he visto hasta dónde han llevado el podcast y hacia dónde lo quieren llevar, que yo creo que eso es más importante todavía, porque yo creo que la profesión de podcaster como tal, como de cierto modo es tan fácil hacer porque tú puedes poner un celular a grabar y grabar un podcast. O sea, obviamente nosotros queremos llevarlo a otro nivel, tienen ustedes todos los equipos, los estudios, pero en realidad si tú quisieras grabar un podcast puedes poner la cámara de tu celular a grabar con un micrófono y ya, eso es un podcast. Entonces pocas personas lo están tomando, digamos que de manera seria, quieren convertirlo en su forma de vida, se podría decir. Y yo sé que ustedes aman esto, al igual que yo, contar historias. Entonces es bonito cuando uno se sienta al lado de un invitado y tiene muchas más herramientas de dónde pegarse para poder sacar una buena conversación, para que fluya muchísimo más la historia. Entonces, no, gracias a ustedes por invitarme y por permitirme ser parte del proceso. Yo sé que este es solo el comienzo. Gracias, Juan. Juan, para iniciar, yo sé que muchas personas te conocen, pero las que no, de mi comunidad, muchas no me conocen, son más las que no me conocen, eso es por seguro. Pero sí, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Juan ID? Bueno, Juan ID, yo soy de Envigado, Antioquia. Llegué a los Estados Unidos hace 9 años, digamos que desde los 13 años hice música, hice parte de una agrupación musical que llamaba ID Music, de hecho de ahí viene el Juan ID, no me quedé con las canciones, pero me quedé con el ID. Y hice música por lo menos por unos 13 o 14 años, yo creo que recorrí muchos de los lugares más importantes de la música. Por ejemplo, en Colombia estuvimos 2 veces cantando en la Plaza de Toros La Macarena, que digamos es uno de los centros de eventos más grandes de Medellín. Tuvimos la posibilidad de abrir la gira nacional de Pitbull, de Luis Fonsi, o sea, estuvimos en el mega concierto, Jumbo concierto en Bogotá, creo que cantamos también en todas las plazas, en todos los canales. Pero como todo latino que emigra hacia otro país, hace 9 años llegué aquí a los Estados Unidos, de hecho en agosto. Juan, antes de avanzar e irnos a Estados Unidos, bueno, de llegar aquí, ¿sí? Quisiera que nos contaras el por qué la música. Uy, desde pequeño lo tengo tan claro. En sexto, en el colegio,
una profesora nos dijo que teníamos que interpretar el himno de Envigado con 3 compañeros y hacer una versión del himno de, digamos, de Envigado, Como ustedes donde somos quisieran. nosotros, como nosotros quisieran. Me acuerdo tanto que llamáis que los cucarachos. Pero lo que terminó, digamos, en mi mundo yo no me imaginaba que esa burla en ese momento, que esa charla, porque literal éramos 3 pelados del salón charlando al frente, pero lo que para mí era una charla y yo lo disfruté, para otras personas les causaba pánico el salir a cantar al frente de unas personas. Para mí no, pero yo lo sentí como que, wow, yo creo que o sea, pertenezco a esto. Entonces vos veías a Juan en el colegio y o sea, yo no me perdía un solo acto cívico, ya fuera en poesía, actuando, hacíamos videos, después haciendo música, o sea, siempre estuve como que en ese foco. Para mí el escenario es como que mi lugar seguro. También me das un micrófono y es el lugar donde yo me siento pleno y me puedo expresar. Antes desde la música, ahora desde el grabar, digamos que podcast, desde el escribir un libro, creo que todo ha tenido que ver como con la comunicación, viéndolo como que en retrospectiva, pero fue gracias a esa profesora de sociales y... Que te expuso allá al frente pues de todo el mundo. No solamente yo, en realidad éramos Sí, 40 claro. alumnos y cada uno tenía que escoger 3, pues eran 3 en grupos de A3 y salga y cante, pero nunca nos enseñaron ni a cantar ni a exponer, o sea, yo creo que a Que todo el mundo realmente lo lo que nos sueltan ahí. sucede a todos, o sea, yo creo que Total. todos pasamos por esa etapa del colegio que nos da ese pánico y ese miedo de exponer y que pues bueno, o sea, por una nota, por un 5 o un 10, tú lo vas a hacer, ¿no? Con miedo, con pena, porque sabes que te toca, ¿no? Y que realmente nadie nos prepara para Nunca. esto. Y de hecho yo creo que ahí viene ese gran temor, sobre todo al que dirán. Antes, en la época de nosotros, digamos que no habían celulares, listo, uno se equivocaba ahí al frente y se reían los compañeros 1 o 2 semanas por mucho, pero imagínate hoy en día que Te tú te hacen pares viral. al frente y que te graben, eso va a quedar para toda la vida en las redes sociales. Entonces el temor multiplícalo ahora a que te puedes volver viral y que te puedes convertir en un meme mundial. Imagínate el miedo de esas personas. Y de hecho creo que el 70%, según un estudio de la Universidad de Harvard, lo podemos buscar ahí en ChatGPT, pero le tienen más miedo a salir a hablar en público que a la muerte. O sea, ¿cómo le vas a tener más miedo a hablar en público que a la muerte? Las personas prefieren morirse, pero en realidad ese miedo a hacer el ridículo. Ujú, que es lo Es que nos eso. pasa, que es lo que nos pasa mucho. Y yo creo que uno de los miedos míos era ese, ¿no? El equivocarme. Tú sabes que vengo de mucha muletilla, entonces del decir, pensar qué voy a decir, siento que nos hace como, bueno, a mí me parecía que era como exponerme, como sentirme vulnerable a los demás que pensaran de mí, a que las demás personas que pensaran de mí. Yo creo que es algo que les pasa a muchas personas y no solamente a los niños que van a la escuela, sino realmente llegamos a adultos con esos miedos. Y bueno, aquí tienen una persona que realmente enfrentó el miedo, enfrentó la pena, enfrentó en de pronto... Porque sabes que me cuestionaba mucho como mi presencia también, o sea, como que, porque tú sabes que los seres humanos caemos en ese error de pronto de verte si estás bien vestido, bien peinado, y pues realmente yo soy mamá de 2 bebés y pues yo sentía como que, ay, si no salgo peinada y si no salgo, no sé, con el cabello súper liso o súper maquillada, ¿qué van a pensar de mí? Pero realmente yo siento que es muy importante ser tú, que estoy trabajando en ello y que lo voy aprendiendo gracias pues a mi querido esposo también que me apoya demasiado a realmente ser tú, o sea, él me dice Liz, o sea, nos tenemos que mostrar tal cual como somos y no vivir de pronto de si te van a aceptar así o no, realmente pues es lo que hay y no se necesita lujos, ni tener el mejor carro, ni tener el mejor outfit, ni tener, no sé qué más, ahorita en el mejor celular, que todo el mundo pues nos fijamos Sí. en eso, ¿no? Pero pues realmente yo pienso que uno de los consejos es también como que no, o sea, no darle importancia a eso porque eso nos va cegando y nos quedamos en no hacer nada. Amén. Y que uno siempre quiere empezar desde arriba. Ujú. Hay un dicho que para mí cambió mucho mi manera de ser, de actuar y de presentarme, digamos que ante los demás y ante lo que hago. Y no recuerdo quién fue la escritora, pero ella decía, Your authenticity is your currency. Tu autenticidad es tu moneda.
Y muchas veces esa misma autenticidad es lo que más miedo nos da a mostrar. Cuando desde la comunicación uno conecta desde la empatía. Entonces, eso cambió mucho para mí. Y otra cosa que me gustaría, digamos que acotar, es que cuando uno está empezando un proceso y quiere mostrarlo sobre todo en redes sociales, las personas quieren empezar acá arriba, ¿no? Yo cuando yo tenga el conocimiento, cuando tenga el nivel 10, la gente me va a copiar, diríamos en Colombia, ¿cierto? Pero en realidad si tú empiezas en la escalera número 1, empiezas a compartir desde ese nivel de abajo, tú vas a empezar a conectar con esos que están al nivel abajo. Entonces vas a ir creciendo con ellos. Y tú lo ves en los influenciadores de hoy en día o en los influencers. Muchos de ellos conservan los mismos seguidores de cuando comenzaron y han venido avanzando en ese mismo proceso. Mientras que si tú empiezas a compartir desde tu nivel 10, vas a encontrar a la gente que está buscando nivel 10 de conocimiento. Es más difícil que yo me conecte con esa persona porque probablemente todavía no tenemos nada en común. Pero si tú estás comenzando, yo estoy comenzando, que quiero ver cómo ella está perdiendo sus miedos sabiendo que tiene el mismo miedo que yo en este momento. Si yo voy al nivel 10, por mucha gente o busca a Tony Robbins o buscará a una Margarita Pasos que está siguiendo el camino de Tony Robbins. Obviamente, ¿cuál eliges tú? Y hay otras por debajo de Margarita que puede ser tú, que quieres llegar a ese nivel. Pues entonces, Margarita está aquí, Tony está por acá, si Liz está acá, a lo mejor yo me puedo compenetrar y fuera de eso, me puedo comunicar mucho más fácil contigo, puedo aprender mucho más fácil de ti. Sé que si te mando un mensaje me vas a responder, mientras que tú vas y buscando estos niveles, ellos ya no, ellos ya están para otro tipo de audiencias. En otro nivel y ya no nos van a responder los mensajes. Total. Como lo hace mi mentor. Que si yo le escribo a mi mentor, pues todavía me contesta. O sea, y yo sé que nunca me vas a dejar de contestar. Pero Juan, llega la música a tu vida. ¿Qué te enseña la música? ¿Qué te enseña a ti? No, la música siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. O sea, yo no puedo ver un karaoke porque... De una, este soy yo. Este es mi lugar. O sea, oye, de hecho, hace poquito estuvimos ¿dónde estuvimos? En Orlando, estuvimos en Tampa. Y nos fuimos para un karaoke. Y mi hijo, Matías, que tiene 9 años, Mati, ve, súbete allá y disfrútate del stage. Y es de los que se sube y era primera vez que agarrar el micrófono delante de la gente que estaba en el bar y él se los oyó porque le estoy enseñando a perder ese miedo desde pequeño. O yo voy, por ejemplo, hace 8 días estuvimos grabando un video de esos en la calle de Did You Know Me, Did You Know Me, y Matías lo pusimos a grabar y le dijimos, vea, sin que la persona se diera cuenta, vea esa heladería y dile al señor que te dé un helado con un scoop y pídele otro gratis y que tú le dejas un review en Google. No cualquiera se atreve a eso, porque dice, no, yo voy a ir a pagarlo, pero la manera en que él le va perdiendo ese miedo al que dirán, sobre todo al miedo al no. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que el señor le dijera que no. Pero ¿cuántos no nos atrevemos? Yo soy de los que voy a un Starbucks, y ¿me puedes regalar un extra shot de expreso? ¿Qué me puede decir que no? Ya. O sea, igual si me dice que no lo puedo pagar. Exactamente, pero voy perdiendo ese miedo como que al rejection, dicen en inglés, al que me digan que no. O sea, no tengo problema ya con que me digan que no. Entonces, cuando tú empieces a regalarte esos no, son como sí para ti también, ok. ¿Cuántos no tengo que tocar hasta que uno me diga sí? Puedes llevarlo a los negocios, puedes llevarlo a tu vida, no sé, personal, sentimental. ¿Por cuántos no hasta que me digan sí? Y empiezas uno como que hacer ese cálculo. Y es lo que yo hago con mi hijo. Juan, cuando yo te conocí, bueno, cuando John me mostraba tus redes y demás, y me decía, mira, él es Juan ID, algún día quiero trabajar con él y ser parte de su equipo, yo te veía en las redes como, no sé cómo expresarlo, como una persona segura, claramente, pero a la vez tímido. ¿Tú siempre has tenido esta misma seguridad o realmente has venido trabajando el proceso de, digamos, lo que tú decías ahorita, como de tener ser una persona tímida? No me refiero ahorita a lo que estás trabajando con tu hijo, sino, no sé cómo expresarlo. Pero sí te entiendo. Sí. Digamos, hace poquito estábamos grabando con John en el aeropuerto, íbamos grabando en el carro. Yo les conté a ellos una historia que John allá se está sentando en la cabeza. Pero yo tuve un compañero en la música por muchos años. Okay. Y él cantaba demasiado. O sea, hay dos tipos de personas, que es como el Messi y el Ronaldo. Ronaldo se hizo trabajando porque él no nació él no nació gifted como nació Messi. Messi a lo mejor ni siquiera tenía que entrenar todos los días y se hubiese convertido en el mejor de la historia. En ese caso yo sí tenía que prepararme, pasar al nivel en el que estaba mi compañero.
Entonces, de cierto modo, yo sí sentía esa presión de, uy, él canta demasiado, yo tengo que cantar más, o yo siempre me sentí inferior. Eso cuando yo empecé a hacer contenido, en realidad me enamoré tanto de este mismo proceso, me enamoré tanto de mi voz y de quién soy, que fue como que lo que me fue dando la confianza, si te soy sincero. ¿En algún momento sentiste inseguridad de tu voz? Cuando cantaba, sí. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque realmente yo me pongo de ejemplo, perdón que siempre me ponga de ejemplo, pero somos seres humanos y tenemos muchas inseguridades y yo creo que entre ellas, cuando nos queremos volver creadores de contenido o hacer podcast o grabarnos en un video, siempre como que nos da pena nuestra misma voz, ya sea porque está muy aguda, porque está muy gruesa, porque no lo dijiste correctamente como querías, no te escuchas de la manera en que tú quieres escucharte. Entonces, ¿tú tenías ese miedo o esa inseguridad en algún momento? No, pero ese miedo lo perdí yo cuando tenía 13 años, que fue la primera vez que entramos a un estudio de grabación. Porque cuando yo escuché mi voz grabada a través de los audífonos, o sea, nosotros cantábamos, pero obviamente pues cantábamos y nadie nos escuchaba. Pues nos escuchaban ellos, pero no me escuchaba yo. Pero ya cuando dijimos, no, vamos a grabar una canción y yo escuché mi voz ahorita haciendo unos audífonos, yo dije, yo canto tan chillón, yo hablo tan chillón. Me pasa con mi hijo, vuelvo al ejemplo de mi hijo, cuando estamos grabando a Matías o cuando tenemos un video de familia, cualquier cosa, lo estamos viendo y él me dice, papá, yo hablo muy chillón, pero en realidad es la voz de nosotros. Nosotros nos sentimos a nosotros mismos a través de las vibraciones, mientras que los demás nos están escuchando a través de ondas. Esa es la gran diferencia. Entonces uno siempre siente que habla más agudo, pero es porque nosotros sentimos esas vibraciones. Los demás no sienten a través de esas mismas ondas como la radio. Entonces, obviamente, ya cuando tú te escuchas en los audífonos, es como los demás nos están escuchando. ¿Qué aprendí yo? Que somos más de ya casi 8 billones de habitantes en la Tierra. Y una de las cosas que nos hacen únicos son las huellas dactilares y la voz. ¿Cuántos monos hay? ¿Cuántos de 1,80 hay? ¿Cuántos Juan hay? Pero tú llamas a alguien, escuchas la voz, ese es Juan, esta es Liz, este es yo. Entonces yo dije, pues si es lo único que me hace único, aparte de mis huellas que uno no las usa sino para el pasaporte, pero la voz la usas todo el día. Entonces, ¿cómo no me voy a enamorar yo de algo que es mío? O sea, es de lo único que me pertenece literal. Entonces, yo creo que de ahí me pegué de reconocer, o sea, si esto es mío, no soy el único porque todos los demás que escuchan en los audífonos se están sintiendo de la misma manera. O sea, yo no he escuchado el primero que hable agudo con voz de locutor que diga yo sí hablo maluco, no, ellos sí nacieron. Nacieron con ese don. Ellos nacieron con ese don. Que te envidio. A nosotros nos toca enamorarnos de la voz, pues, pero tú eres mujer, si tienes una voz un poquito aguda, pues es muy normal, ya un hombre con una voz muy aguda ya es diferente. Claro, claro. No, es que me imaginé tú hablando así bien, o sea, te imaginé como con mi voz, de ahorita tengo gripe, mi voz está mejor, o sea, créeme que cuando me da gripe como que me gusta escucharme más, porque como que se me afina mi voz, como que esta es mi voz que quiero, este es mi tono de voz que quiero, pero no quiero la gripe. Pero ahí podemos hacer un paréntesis, que la puedes usar también, que ese es el otro miedo que nos da. Porque, digamos, yo que vengo de la música y estudié música con énfasis en técnica vocal, que tú sabes que mucho de lo que aprendí en la universidad es lo que enseño cuando estamos haciendo los masterclass y digamos que los 101. Y es que la voz es un instrumento también. Nosotros no usamos las 50 teclas como si fuera el piano. Nosotros simplemente nos quedamos con un tono, con una melodía y ahí esa fue la que adoptamos por siempre. Pero en realidad si tú quieres hablar así, puedes empezar a hablar así. ¿Y yo puedo hablar así como paisa? Puedes hablar como paisa, pero ¿qué es lo que pasa? Que también por ese mismo que dirán, tú no lo vas a cambiar. Claro, no. Entonces, pero si tú llegas a la casa por la noche con John y le dices, John, esto va a parecer raro, voy a empezar a trabajar en mi melodía, en mi tonalidad, pero necesito que me apoyes. Porque si tú llegas a la casa y tienes una pareja que lo que va a hacer es burlarte de ti, obviamente vas a volver a esa voz de antes. Claro. Pero si en realidad tú quieres crecer y es en ese proceso, te vas a encontrar gente que no te conoce, que no sabía que tú hablabas de la manera en que habla Liz. ¿Me entiendes? Los únicos que van a reconocerte son los que te conocen de antes. De antes. Pero en realidad, cuando yo empecé a cambiar, digamos que ya la voz para podcast, mi hermano es uno que me dice, ¿usted cómo habla diferente? O sea, cuando está frente a una cámara, cuando estoy en la casa, obvio. O sea, sí, esas son las cámaras. Entonces mira que yo sí juego con eso.
Lo mismo tú puedes tomar para eso, para grabar un video para redes sociales, para el podcast. Obviamente tienes que interiorizarla y usarla, pero es mi instrumento. Si yo lo aprendí a usar, ¿cómo no lo voy a usar a mi favor? Y lo mismo le digo a la gente, úselo a su favor. Los únicos que se van a dar cuenta que usted la está usando son sus seres queridos. Pero si usted de entrada le dice, hey John, necesito que me apoyes acá. Yo soy uno que mi esposa se levante y me ve hasta el soy de hoy leyendo con el lapicero en la boca. Y fue una de las tareas que te puse. Y mi esposa me dice, yo no soy capaz de hacerlo. Y ella se levanta y me ve así con el lapicero. Y mi papá se levanta y me ve con el lapicero estudiando. Digo, de la única manera que yo puedo perfeccionar mi inglés también es haciendo esto. Ellos saben, ¿sí me entiendes? O sea, ellos hacen parte de este proceso. Claro. Un tip. Así que anoten su primer tip de esta conversación porque realmente doy fe de que sí funciona. Juan, dime si me ha funcionado o no. Sí, claro. No, pues yo creo que todos hemos sido parte del proceso. No estuviéramos aquí, literal. Claro. Juan, cuando tú inicias en este proceso o en este proyecto más bien de comunicar, ¿cuál fue el motivo de aprender a comunicar mejor? Pues en realidad, eso fue el año pasado, en el evento de Mentes Poderosas conocí a Michelle Castillo, que se ha convertido en una gran amiga mía, y yo la estaba entrevistando para mi podcast, y ella me dijo, Juan, ¿tú tienes algún curso, estás trabajando en algo que quieras poner al servicio de los demás? Y dije, no, lo que tengo es el libro. Pero en realidad cuando vamos al libro es como un resumen de las conversaciones que yo he tenido en el podcast, son más de 200 episodios ya, de muchísima gente que he entrevistado, pero ella me dijo algo, tú vienes de la música, has escrito, haces podcast, en realidad tú eres un comunicador. Y yo como que lo pensé y dije, tiene toda la razón. Yo nunca me había visto así de esa manera, porque para nosotros, por lo menos desde Colombia, el comunicador es el que estudia comunicación social. Comunicación audiovisual y se graduó y es comunicador. Como hay muchos ingenieros que saben muchísimo de matemáticas y a lo mejor son ingenieros. Y yo no me metía en esa película de comunicador cuando yo en realidad dije, tiene todo el sentido. Si yo estoy montado en un stage desde los 13 años, si he escrito libros, ya digamos que mi primer libro, ahorita estoy escribiendo uno sobre comunicación. Si tengo un podcast, si lo que hacemos en la empresa es que es a través de videos y de producciones, eso también es comunicación. En realidad soy un comunicador y ahí fue como que me metí en la película y dije, ok, ¿dónde tengo todas esas herramientas que aprendo en la universidad que podría poner en práctica ahorita al servicio de los demás? Y yo creo que la vida como que me estaba preparando y yo creo que no me describo tampoco como un comunicador, más fácil como un contador de historias. Creo que así me podría definir, soy un contador de historias. Bueno, para mí sí eres un comunicador porque gracias a ti he aprendido demasiado. Cada vez que subes un reel, cada vez que subes algo y no siempre de cómo comunicar, sino de cómo grabar, de cómo manejar los colores en cámara. Yo creo que eso es comunicación también y que a muchas personas nos ha servido demasiado. Juan, cuando tú inicias en este proyecto de Factor Esencial, ¿qué te motivó a crear Factor Esencial sabiendo que venías de la música? Ponle cuidado, esa es una historia que digamos que no la he compartido mucho. Pero cuando yo llegué a los Estados Unidos, obviamente mi esposa y mi hijo estaban todavía en Colombia. Okay. Y yo tenía que buscar un trabajo que no solamente me diera para vivir acá, sino también poder mandarles a ellos para que pudieran estar bien en Colombia. Entonces yo trabajaba por las mañanas como recolector de basura y por la tarde como mesero. O sea, tenías 2 trabajos. Tenía 2 trabajos, teníamos que hacer 1000 casas al día porque nosotros no teníamos hora de salida. Eso en pleno invierno era una cosa muy, muy tesa. Mis respetos para todas las personas que son recolectores de basura. Digamos que uno en Colombia los veía recogiendo basura y para nosotros eran como que del normal, del día a día, ¿cierto? Pero cuando uno ya está literal recogiendo basura es cuando uno dice, es cuando te das cuenta. Qué trabajo tan tedioso. Tuve un accidente recogiendo basuras, me caí del camión porque el conductor iba demasiado rápido, pasó por un hueco y yo estaba colgado en la parte de atrás. Obviamente yo no me pude sujetar y literalmente salí disparado, perdí el conocimiento. Lo que me levantaron fueron los carros que venían atrás, que estaban pitando, porque cuando yo me levanté el conductor siguió derecho, él no se había dado cuenta. ¿Él no se dio cuenta? No, él estaba arriba en una colina, él nunca se dio cuenta que yo me caí. Ya cuando ellos empezaron a pitar, ya él sí bajó y me dijo, sube hacia el camión, y yo, sube hacia el camión, ¿cómo vas a subir al camión? O sea,
me duele demasiado la columna. A mí me tranquilizaba que yo podía mover los dedos de los pies, yo hacía eso y yo dije, ok, no va a quedar discapacitado porque yo Dios creo que eso hizo en mío. las películas. No. Es que si uno mueve los dedos dicen, ok, no va a quedar paralítico, sí. Paralítico. Paralítico, ponle pues cuidado. Entonces me dice, súbase al camión y yo, no, ¿cómo te ocurre? Y ahí me llevaron al hospital y me fracturé la última vértebra y fue un año de recuperación. Pero conectándolo con el podcast, cuando yo trabajaba como mesero y como recolector de basura, compré, digamos que lo que siempre soñé, porque digamos que económicamente me daba para comprarlo. Compré esos parlantes, compré el MacBook que había soñado en Colombia, compré el micrófono, sí, los parlantes, la tarjeta de sonido. Pero obviamente yo entraba a trabajar a las 4:30 como recolector de basura, salía ¿Y a esto lo las 4. compraste, perdón que te interrumpa, esto lo compraste para seguir hacer haciendo música? Sí, Ah, yo ok. siempre soñé con volver a hacer música. Entonces yo empezaba a trabajar a las 4:30 de la mañana y salía a las 4. A las 4:30 entraba al restaurante y así me la pasaba. O sea, ¿a qué horas iba yo a usar esos instrumentos que había comprado? O sea, no tenía. Ya mi hijo y mi esposa llegaron, eso fue en enero. Imagínate, yo llegué en agosto y ya llevaba todo ese tiempo trabajando. Cuando ellos llegaron y me accidenté yo casi que al mes. Y fue un año de terapias intensivas lunes, miércoles y viernes. Me recogían en la casa, me llevaban al centro de las terapias, hacía terapia y volvía. Y en medio de esa terapia, porque como yo no podía trabajar, yo no podía literal, andaba como en un carrito de ¿Caminador? casi que de silla de ruedas y con caminador, porque según ellos yo no podía volver a caminar bien y mucho menos a trotar. Cuando me acuerdo que un día de ese año abro yo ese closet y me encontré con ese micrófono que había comprado, esa tarjeta de sonido, o sea, lo que algún día había soñado con hacer en Colombia, y ese día me acuerdo que volví a mi voz, creo que era algo que había perdido por completo. Ese día volví a mi voz, a mi historia, y ya no desde la música, sino desde un podcast. Yo era fanático de los podcasts. Hace 7 años hace 8 años la palabra podcast no existía en español, pero yo venía hace muchos años consumiendo podcasts en inglés y empecé a hacer videos y la gente, ¿por qué no sube más? ¿Por qué no sube más? Y entra pandemia, explotaron los podcasts porque era lo que consumía todo el mundo, y pues yo, gracias a Dios, ya llevaba casi 1 año y medio haciéndolo y tuve invitados pues muy, muy, muy grandes. Juan, antes de avanzar a cómo iniciaste con Factor Esencial, bueno, ya creo que nos diste una pero todos, ¿a qué voy con esto? O sea, todos los seres humanos en algún momento pensamos que lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué te enseñó ese momento para ti? Porque claramente antes de tu accidente pienso que como que pensabas diferente, ¿no? Pensamos diferente, ¿no? ¿Qué te enseñó ese accidente para ti? A ti, perdón. Pues yo siempre lo he llamado como el arte de postergar, lo que hablamos ahorita, ¿no? Siempre está esperando tener el mejor micrófono, la mejor cámara para poder empezar a hacer contenido, cuando en realidad tú puedes comenzar con un celular. Pero en realidad me di cuenta de que yo no estaba perdiendo tiempo, yo estaba perdiendo era vida. Cuando tú reconoces que el tiempo es vida y no tiempo, porque el tiempo son 24 horas y se repiten, tu vida no se repite. No. Entonces uno siempre está mirando la vida como tiempo, pero en realidad es vida, y un día más no es un día más, sino un día menos. ¿Por qué trabajaba yo como recolector de basura? Porque eran de los únicos trabajos que me permitían tener por lo menos un audífono. Entonces yo era todo el día colgado en ese camión de basura, pero podía escuchar podcast. Tú no te imaginas los audiolibros que yo me consumí. Si ustedes que han ido a mi oficina se dan cuenta que tengo libros. Demasiados. Los que me pude haber consumido escuchándolos, o sea, pudo haber sido el doble de esos libros. Los podcasts que yo me consumía era demasiada información, y habían días en que yo le decía adiós Dios, pero... O sea, ¿por qué estoy recogiendo basura? Si hace 7 meses estábamos cantando en la plaza de Toro La Macarena. Lisa, habían días que mi esposa está acá y te lo puede, digamos que corroborar, puede llevarla para otro room y preguntarle. Yo la llamaba media hora antes y le decía, mi amor, por favor pon a calentar la tina que estoy al borde de la hipotermia. Tú no sabes lo que es recoger basuras a menos 12 grados centígrados en un invierno de Atlanta, colgado de un camión, porque el frío lo tienes que multiplicar por la velocidad. O sea, la brisa... No es que te pares y llueva, truene, relampaguee, esa basura hay que recogerla. Uno nunca reconoce eso, uno reconoce, uy, me levanté y está haciendo un aguacero.
la basura ya no está. Nosotros pasábamos y la recogíamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces yo le decía, adiós, Dios, pero es en serio, o sea, que estoy pagando. Y también fue otra manera de darme cuenta que en realidad no era Dios, o era yo, porque yo fui el que tomé la decisión de irme a recoger basura. Entonces uno simplemente siempre le está diciendo a él, ¿por qué? Hey, Juan, mire que es que la decisión la tomó usted. ¿La tomaste? Claro. El trabajo lo buscaste tú. El trabajo lo busqué yo, porque literal fui a Google y dije, ¿cuáles son de los mejores trabajos pagos sin tener que hablar inglés y sin haber estudiado? Recolector de basuras. Para allá voy, porque listo, me hacía 150, $200 al día como recolector y por la noche me iba de mesero. Por mal que me fuera, me hacía otros 100. Yo decía, guau, me estoy haciendo $2,000 a la semana. Obvio puedo mandar para Colombia, vivir acá y comprarme mis equipos. Pero ¿cuánto tiempo me duró? Entonces me di cuenta de que en realidad estaba perdiendo la vida. Pero era una manera de darme cuenta también de que, o sea, que había algo que aprender. Había algo que... Sí, de que tomarme, de que aferrarme para salir con muchas más fuerzas y salí con muchas más herramientas, porque los videos que grabamos era de esa época, eran sobre resiliencia, sobre salir adelante, sobre encontrar ese propósito. Hace mucho tiempo vengo hablando de esto que está escrito en el libro. Y va y entra pandemia, ¿no? Eso encuentra tu propósito. Eso fue un 10X al mensaje que estábamos dando en redes sociales. Ok, cuando ya tomas todo el proceso de recuperarte, ¿por qué llega Factor Esencial? O cómo inicia Factor Esencial. Primero con esos videos, digamos que yo solo hablando. Ya venía a escuchar podcasts como te estaba comentando. Y yo, bueno, ¿y qué tal si empiezo a contar ya? No es de mi historia, porque mi historia yo pocas veces la he contado, sino que empiezo a contar la historia de otras personas. Y literal, como yo venía de la música, empecé a llamar a amigas conocidas, amigos conocidos que... ya sea que fueran actrices, actores, y empecé, nos podemos conectar por Zoom y grabar la conversación y grabar un podcast, ¿qué es eso? La gente decía podcast, no, lo vamos a subir los fines de semana. Me acuerdo que no lo subíamos a YouTube, solamente lo subíamos en Facebook, y eso se pegó, o sea, los programas llegaban a 400, 500 mil personas, y eso se disparó, porque digamos que conocidos míos eran de Sin Tetas y Hay Paraíso, Yoko y Kenji, Jason Jiménez, La Gorda Fabiola. Entonces los invitados eran muy grandes. Hoy en día no entrevisto artistas porque ya han contado la historia de ellos muchísimas veces, entonces como que ya dejé de lado eso, pero me permitieron ir que creciendo. Yo creo que eso, Juan, perdón que te interrumpa, es muy importante, ¿no? El enfocarnos en no hablar siempre de lo mismo de una persona, que justamente ¿sí? Acabo de caer en cuenta y es muy cierto, ¿no? O sea, porque qué aburrido contar la muerte de Jason Jiménez, ¿no? Ya todo el mundo sabe cómo falleció, ya todo el mundo sabe que fue en una avioneta, en tal lugar, a tal hora. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, y me incluyo, en no hablar siempre de lo mismo y no contar siempre de lo mismo, porque ya muchas personas lo hacen. O sea, qué aburrido, con mucho respeto, ¿no? Pero qué aburrido es entrevistar nuevamente a Sonia, ¿no? A la esposa de Jason Jiménez, porque pues su historia todo el mundo ya la sabemos y todo el mundo fue como un boom de que ella hablara en un podcast o en una entrevista en los noticieros de Colombia, en fin, y ya todo el mundo la sabe. Entonces, pero como el dilema también es ahí, es como nosotros como entrevistadores volteamos la historia. Okay. Porque yo la siento a ella y le digo, ¿cuántos negocios te dejó Jason? Lo primero que voy a decir es, nadie me había preguntado esto nunca. Claro. Ok, ¿cómo estás administrando tú la plata que te dejó tu esposo, los seguros de vida? ¿A qué educación le estás dando a tus hijos? ¿Qué tan preparada está, qué tan preparada está tu familia y tus hijos para cuando, digamos, que consigas otra pareja? ¿Cómo sigues invirtiendo después de la muerte de tu esposo? ¿Cómo te sigues administrando? Porque esa parte de la historia no la ha contado. Entonces, cuando yo sentaba a los artistas, te lo juro, con Fanny Lu salió y dijo, a mí nunca me habían entrevistado de esta manera. Y dije, es que yo no entrevisto a nadie, nosotros estamos conversando. A mí no me interesa, desde que arrancamos le dije, a mí no me interesa tu último sencillo, a mí no me interesa qué disco estás lanzando, a mí no me interesa si estás en La Voz Kids, Factor X, porque yo no veo televisión ni escucho radio. Lo mismo con Giancarlo Centeno, y lo tengo tan claro porque Giancarlo fue al estudio. Cuando salió me dijo, Juan, nunca había tenido una conversación tan bonita en una entrevista. Esa noche nos invitaron al concierto, ¿cierto, mi amor? Estuvimos ahí en vivo con él, nos sentaban adelante y era Juan, gracias, y todo el mundo era como que, wow, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan?
sea, y brindábamos y nosotros nosotros nos sentíamos Pablo Escobar. Pablo, diríamos en Colombia, Pablo me quedó en pañales. Sí, no, pues todo el mundo se acercaba, ¿y usted por qué es famoso? Y yo, pues pregúntele al parcero mío. Y quedamos, o sea, digamos de que de contacto, y cuando viene a Atlanta o me escribo, le escribo. Entonces es una conversación muy diferente porque hablamos de cosas que nunca le habían preguntado a él. Pero si yo lo sentaba a preguntarle de la música, preguntarle, pero ya cuando le dice, hey, Jan, ¿cómo es esa parte de papá sabiendo que tienes 50 conciertos al año y no puedes estar un fin de semana? O sea, si estamos hablando de 52 semanas que hay en el año, tú tienes 50, te estás perdiendo esos días especiales con tu familia. O sea, ¿dónde está ese balance? Ahí mismo lo desarmas y dices, ok, esto sí es una conversación, no una entrevista que lo único que quieren es sacar esa parte famosa de mí. Yo no, de hecho a mí Lo más humano. no, porque yo ya pasé por eso. O sea, ya pasé porque me entrevistaran, yo ya pasé de estar en Muy Buenos Días, día a día, Caracol, estar en Telemundo, Univisión, contando y cantando. Ninguno me sentaba a preguntarme sobre mi vida. O sobre mis sueños, sobre mi propósito. Entonces cuando tú sacas eso de la otra persona, que siempre va a haber algo por contar, siempre va a haber algo por contar, y de esta manera que yo lo estoy haciendo, porque me estás permitiendo que yo me abre y hable de mi vida. Pero cuando tú tienes unas formas, 10 preguntas que tienes que cumplir, tienes un monitor aquí en el oído donde el director te está diciendo que tienes que preguntar después, ahí no se crea ninguna conexión. Que Así está bien que, también porque hay gente que lo hace, claro. y es entretener. Yo no busco entretener a nadie. ¿Qué buscas? Inspirar, se podría decir, Ok. que encuentren su propósito. Ok. Eso busco, que encuentren su propósito, que entiendan que soy, pues que son más. Yo creo que los seres humanos somos los únicos seres vivos en la Tierra que nos ponemos un tope de crecimiento. Si tú ves un árbol no llega hasta cierto punto y dice, hasta aquí dejé de crecer, hasta aquí dejé de echar raíces. No, el árbol, esas raíces siguen creciendo hacia abajo lo más que pueden y crece hasta donde puede. Él no se limita y dice, hasta aquí llegué. Lo mismo un animal, tú no ves un perro y pues como que, ya se quedó pupilla y me veo más lindo así. No, yo no quiero crecer más. Los únicos que nos limitamos realmente somos los seres humanos, porque el resto de los seres vivientes no se limita, nosotros sí, y esa misma limitación es por lo que está diciendo la otra persona del lado, porque en realidad si a nosotros no nos importara lo que está pensando el otro, estaríamos creciendo juntos. Lo que le decía yo a John, parce, venga, porque yo quiero es que usted aprenda. A mí lo que me gusta, yo no que es que me va a quitar negocio, si fuera de eso en Estados Unidos hay negocio para todos. A mí yo quiero es que todos aprendamos y que todos florezcamos. Yo veo la vida de esa manera. ¿En qué manera puedo servirte a ti? Desde lo que yo hago y desde lo que yo soy. Anoten, segundo tip, ya lo escucharon. Así que sí, quédense porque esto cada vez se pone más bueno, se pone más interesante para aprender, porque tienes una frase muy bonita, Juan, que desde que te conocí me quedó sonando demasiado en la cabeza, y es: el que mejor comunica gana, ¿no? El que mejor comunica gana. Y es una frase muy bonita que te hace concientizar y decir si estamos comunicando de la mejor manera o no. Yo que tuve la experiencia de poder, hice parte de tu masterclass, aprendimos, o yo, y estoy segura que las personas que estábamos ahí en tu clase, aprendimos mucho y nos fuimos muy contentos, porque muchas veces decimos que sí sabemos hablar y que sí sabemos comunicar, pero cuando nos damos cuenta en que la persona con la que tú estás hablando de pronto no te entendió, es porque ahí realmente estamos fallando y que no estamos comunicando como nosotros lo creemos, ¿no? ¿Tú cómo haces, Juan, para saber comunicar lo que tu cabeza tiene? ¿Por qué te pregunto eso? Porque a mí me pasa mucho con John. Ya lo entregué. No, si eso es de matrimonio es normal. Eso. No. Mi esposa también. No, tú nunca me entiendes. A mí me pasa mucho con John, porque él tiene una idea y tiene un plan súper interesante, pero al momento de yo ponerme a la par y poder ejecutar con él, como que no puedo, entender e irme a la par. No sé si me hago entender, sí. Porque ustedes tienen creado un proyecto y que quieren ejecutarlo de cierta manera. Tú, como comunicador social y audiovisual, ¿cómo haces para que esas ideas que tienes en la cabeza se ejecuten de la manera en que tu cabeza las tiene?
si no estoy mal, no me acuerdo de los nombres, pero hay 3 tipos de personas, ¿cierto? Somos los ejecutadores, se podría decir que somos los que literalmente ejecutamos, por lo general son CEOs, directivos, creativos, ¿cierto? Está esa persona que es mucho más social y de escucha, mi esposa es feliz conversando, contando historias, y está esa persona numérica, contadores, personas que trabajan con insurance, que les encantan los números y que te los tienes que explicar literal con números. Yo soy ejecutivo, me gustan las cosas rápidas, yo busco soluciones. Cuando mi esposa me va a contar una historia, yo le digo, evítate el nudo y vean el desenlace. Como cuando en la escuela que nos decían inicio, nudo y desenlace. Yo soy de desenlace. A mí me no. río porque, perdón que te Literal, interrumpa. es lo que te pasa por... Es sí. que me pasa con John, me dice, Liz, pero al grano, ¿qué fue lo que pasó? Y yo digo que es parte de nosotras, yo no sé si a todas las mujeres nos pasa, que nos gusta como todo, contarlo todo tal cual como fue, ¿no? Pero, o bueno, no sé si es que nuestros matrimonios, ¿verdad, Isa? No, pero por ejemplo, Nos te voy pasa a dar eso. un tip que se lo puedes preguntar también a mi esposa. Menos mal vine porque no me puedes mentir. Pero cuando mi esposa tiene algo que contarme, le hago una pregunta. Bueno, en realidad son 3. ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te dé la razón o quieres que busquemos una solución? Porque como nosotros somos ejecutadores, nosotros vamos a buscar soluciones. Entonces, mejor le pregunto, ¿quieres que solucionemos o en realidad quieres que te escuche solamente? Porque si ella me dice, no, escúchame, yo ya sé que me tengo que aguantar el inicio, el nudo y el desenlace y no puedo opinar. Porque te lo pongo un ejemplo, entonces ella llega y me dice, pasó algo en la oficina, bueno, ¿cierto? Entonces, resulta que ella estaba discutiendo con otra persona y yo le digo, bueno, y ya hablaste con esa persona. Ah, pero es que tú siempre le estás dando la razón a la otra persona. Yo estaba tratando de darle una solución. Ella lo único que necesitaba era que la escuchara. ¿Cierto? Ok. Mientras que si ya ella me dice, no, si tenemos que buscar una solución, ok. Si nos vamos por este lado, ¿qué tal si esto? Entonces creo que esa es una bonita manera de resolver esos conflictos en pareja que en realidad, digamos que son muy normales. Pero sí, quieres que te escuche, quieres que te dé la razón, ¿o quieres que busquemos una solución? Los que ejecutamos, buscamos soluciones antes de que nos termines de contar la historia. El numérico, por ejemplo, no. Al numérico le encantan las cifras y cuántos son, y qué porcentaje es, y cómo lo hacemos, y a dónde lo llevamos. Él está pensando mucho más en números, es más de fracciones, es más de ver, es más de leer, de interiorizar, de analizar. Nosotros no, nosotros vamos directamente a buscar esas soluciones, y de hecho, por eso muchas veces también, literal, caemos porque somos de reacción. Claro. Las mujeres por lo general son más sociales, son más de, mira, te cuento cómo fue el fin de semana y ya después van al punto. Entonces yo creo que eso es una cosa que como que tienen que tener en cuenta. Claro, así que ya saben, muchachas y muchachos, si tienen ese mismo problema, aquí Juan ID nos está dando muchos tips de los cuales podemos trabajar, y no pienso, Juan, que realmente sean problemas como solamente de pareja. No, es de sino todo, que realmente es de cuando todo. tú llegas, por ejemplo, con una amiga o con tu mamá o con, no sé, con X persona, inicias a contarle algo, hay personas que sienten que te estás demorando mucho para llegar al punto realmente importante. Y hay otros que sienten que te tienen que solucionar la vida, cuando en realidad lo único que tú querías era que te escucharan. Que te escucharan. Y ¿cuántos amigos no hemos perdido por eso mismo? Porque no, es que usted no me escucha, usted siempre me está dando su opinión y yo no estoy pidiendo opiniones. Yo simplemente quería era que me escucharas, pero en realidad nunca me escuchas. Juan, hablando un poquito a los creadores de contenido como nosotros, ¿tú qué tips les puedes dar a esas personas que quieren iniciar a crear contenido? O sea, ¿cómo perderle el miedo a la cámara? ¿Sabes qué hacíamos nosotros cuando comenzamos a hacer música? La mamá del compañero con el que yo cantaba tenía una peluquería. ¿Has visto que cada mes en la peluquería mandan los calendarios del champú, del gel y de todo eso? Recortábamos literal a todas las mujeres de todo el año. ¿Y qué hacía Juan con eso? Las pegamos de la pared y esa era la audiencia de nosotros. Ah, pensé que las calificaban. Esta está más bonita que esta. No. O sea, literal nos montábamos en una película y el concierto era para ellas. Y nosotros nos imaginábamos que ese era el concierto y lo estábamos dando a ellas. El día que tuviéramos público, ya habíamos perdido ese miedo porque teníamos muchas fotos mirándonos.
Una recomendación, impriman la foto de ese ser querido en el que ustedes se sientan tranquilos al hablar, la pueden pegar atrás de la cámara o arriba del celular y simplemente hablen como si le estuvieran hablando a esa persona. Porque otro de los problemas que veo yo cuando la gente hace contenido, que es hello people, hola mundo, pero en realidad tú no estás conectando con el mundo. Uno está conectando es celular a celular. ¿Has visto eso? Que el mensaje pareciera que fuera el mundo, pero en realidad es una sola persona la que lo está consumiendo ahí atrás. Ya cuando tú eres Mr. Beast, pues si tienes 500 millones de seguidores, pues ya sí es al mundo. Hola mundo. Pero cuando tú estás comenzando y quieres, y fuera de eso que se siente mucho más personal, la gente creo que te va a copiar más, se va a conectar más cuando tú dices a ti, que te está pasando esto, que me está pasando a mí. Cuando yo escucho ese a ti, yo digo, oh, ¿será que me está hablando a mí? Mientras que, hey, a todos los que me están viendo, a todos es cualquiera. Okay. Eso sería dos tips ahí que podrían Vamos funcionar. 4, Juan, no te pierdas en la cuenta, pero porque yo por no lo me menos a la perdí. hora de crear contenido. 4 tips aquí ya. Ya no me acuerdo cuáles eran esos cuatro tips, pero creo que esos son muy importantes. La foto y el hecho de que entiendan que detrás hay una persona. Es como este podcast, en realidad la conversación la estamos teniendo nosotros dos. En ningún momento estamos haciendo mundo, ustedes, no, ya si la gente se conecta a través de esto, que es lo que buscamos, pues ya vamos a generar un impacto. Juan, cuando tú inicias Factor Esencial, ¿cómo inicias el proyecto? Porque hay muchas personas, bueno, ya yo no estoy iniciando, yo estoy en el proceso, pero hay muchas personas que quieren iniciar a crear, no contenido, sino a convertirse en podcaster, Sí. como lo eres tú. O sea, ¿qué tip le puedes dar a esa persona que quiere iniciar a crear? O sea, como, obviamente, perderle el miedo a las cámaras, ya lo hemos hablado, pero el tema de conseguir los invitados, de que la gente quiera sentarse contigo realmente y poder disfrutar de la conversación. Pensando en eso, porque muchas personas me lo han preguntado también, vamos a hacer un masterclass pronto, solamente enfocado en YouTube y en el desarrollo de podcast, porque siento como que es una necesidad latente, entonces me gustaría como apoyar en ese sentido. Y volviendo a ese helado gratis que le mandé a preguntar a mi hijo, es escribiéndole a todo el mundo, o sea, de 200 entrevistas que hemos tenido, te lo juro que hemos mandado 1000 invitaciones, 800 nos dijeron que no, sobre todo al inicio, cuando tú estás comenzando. Por eso yo trato de siempre decirle así a las personas que están iniciando los podcasts, porque yo sé literal lo que es que me digan que no. Ya después de que vieron a Jason Jiménez, a Yokoi Kenji, a Lorena Meritano, a Fanny Lu, ya son los PR los que te escriben y te dicen, tengo este artista va a ir a Atlanta, ¿será que puede ir a tu episodio, a tu podcast? Porque tú ya has construido ese camino, ¿cierto? Escriban, lo más que le pueden decir es que no. Obviamente no empiecen por escribirle al más grande, porque es que ese es otro error, es que me están diciendo que no, ¿a quién le estás escribiendo? Claro. Se está escribiendo a Juanes, a Maluma, pues ni yo al nivel que estoy, que siento que hemos crecido, si yo le escribo, yo sé que no me va a decir que no, yo le escribo a Karol G, me va a decir que no, entonces que me va a deprimir porque ellos me dijeron que no. O sea, yo estoy buscando gente a este nivel, tengo que llegar yo a ese nivel. Y prefiero que ellos me busquen a mí y llamen, hey, dígale a Juan que quiero estar en ese podcast. Porque eso es lo que pasa a ese nivel. Tú llegas a un nivel de éxito, el éxito es muy solitario. Es muy solo, el éxito es muy solo. La verdadera competencia está aquí abajo. Pero cuando tú logras cruzar, entre los que están arriba se empiezan a llamar, hey, mira, anda donde conectarte con con este. Lo que nos está pasando ahorita, digamos que en la industria de lo que estamos haciendo en Atlanta en producción y en podcast. Pero es literal, no te pongas a ese nivel, empieza a buscar invitados que te van a decir que sí, porque una vez tengas 20, 30 invitados, no solamente vas a quedar mejor con el invitado, porque el día que lo invites, valga la redundancia, se va a ver tu confianza, tu comodidad, vas a saber hablar, vas a desarrollar los temas mucho mejor. Imagínate que tú comenzando, sea tu primer podcast y te sienten a un Maluma al lado. No. Literal te vas a cagar del miedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Y tú crees que Maluma va a salir a recomendarte, a decir, ay, no vayan al podcast de Juan, vayan al podcast de Liz? Él allá no quiere volver. Pasa y tampoco muchísimo. lo quiere recomendar. Pasa muchísimo que mucha gente que ya está a ese nivel arriba, vuelvo a lo mismo, estamos en el nivel arriba. ¿Cuántos artistas
te los puedo contar, son miles. De Maluma, Nicky Jam, Jason Jiménez. Mira dónde están. Maluma, Nicky Jam, Jason Jiménez sacaron podcast. ¿Cuánto les duró el podcast? Nada, porque la gente estaba acostumbrada a escuchar una canción que duraba 3 minutos, no una conversación de 2 horas. ¿Cómo sostienes tú 2 horas? Y ellos estaban invitando invitados, valga la redundancia, al mismo nivel de ellos. ¿Qué invitado va a decir? No, tenés que ir al podcast de Maluma. No, porque es que ¿qué estás sacándole a la otra persona? Es que un podcast es muy profundo. Tú tienes que prepararte. Entonces empieza a agarrar ese terreno, a coger tracción, a aprender para que el día que tengas a un Maluma, un Nicky Jam, ellos sean los mismos que te abran las puertas al resto del mundo. Y lo que estás haciendo tú es una clara muestra de eso. Es invitar a empresarios, invitar a mujeres que están construyendo algo, que están impactando. Pero tú te estás preparando para el día que se siente aquí Margarita. Ya tú estás al nivel de ella, porque ya ella no se va a bajar al nivel tuyo. Tú te vas a subir al nivel de que ella. está ella. ¿Y cómo estás? ¿Estás tú preparada para hacerlo? Porque el podcast te da eso. El podcast te sube al nivel del invitado. No es que el invitado se está bajando a tu nivel. Yo eso lo tuve muy claro desde el principio. Cuando yo invité a Yoko, yo dije, yo soy el que me estoy subiendo al nivel de él. ¿Cómo hago yo pasar al nivel de él? Preparándote, invitando a 10 más que nadie los conocía. Pero cuando senté a Yokoi fue una conversación muy amena porque, yo ya estoy preparado para eso. ¿Te ha pasado que has invitado a alguien y cuando tú no te sientes cómodo con la conversación o ves que el invitado está incómodo, tú cómo manejas eso? No, yo paro. Literal, paramos la conversación, no va a mencionar bien quién, pero yo creo que te conté la vez pasada una historia de una persona que es muy, muy, muy reconocida en Colombia, creo que tiene más de 5 o 10 millones de seguidores, y literal paramos de cortar, no sé cuándo llevábamos 15 minutos, esto no está fluyendo, yo siento que ni me está aportando a mí nada, a ti no te estoy aportando nada, y si no nos está aportando nada, mucho menos a la audiencia, yo creo que esto no va a salir, y nunca salió. Es que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ese es otro problema. Que cuando tú le estás gustando a todo el mundo, no te estás gustando tú porque estás... En inglés se dice people pleasing. Tú siempre quieres hacer a todo el mundo feliz, pero en realidad cuando tú haces a todo el mundo feliz, tú eres el que está sufriendo por dentro. Porque lo estás dando todo para que esa persona se sienta cómoda y tú no. No solamente... Mira, te pongo el ejemplo de ¿cómo era que llamaba? Robert Williams. ¿Cuál fue el que se suicidó, mi amor? Robin Williams. Robin Williams lo tenía todo. Ganó Oscar por película de drama. ¿Sí sabes cuál es Robin Williams? El de Jumanji. El de Jumanji. Era el hombre de la sonrisa. Tú siempre lo veías feliz. Era una entrevista de las últimas entrevistas que dio, si no estoy mal, fue junto a Jimmy Fallon o Saturday Night Live. Y tú lo veías y él era bailando, era la felicidad para todos, porque él se encargó de hacer feliz a todo el mundo, menos a él. Se terminó quitando la vida. Y si tú ves en las personas que se quitan la vida, casi siempre son las más felices de sonrisa hacia afuera. Muchas digamos que de las frases que más comparto en Instagram es eso, tú no sabes lo que esconde una sonrisa, porque a la gente no le gusta verse vulnerable. Cuando hacemos el Masterclass, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Sí. Y si la preguntas a un desconocido, inmediatamente lo desarmas, porque nadie está acostumbrado a compartir eso. Pero su lado sensible. Su lado sensible, pero cuando lo haces, ¿qué pasa? Ya tú sabes que no tienes nada más para esconder, literal, estás desnuda frente a esa persona, ya te puede preguntar lo que quiera y esa persona te lo va a contar porque se siente... En confianza. En confianza, o sea, desde de vulnerabilidad a vulnerabilidad. Entonces, a eso es lo que me refiero con hacer a todo el mundo feliz. Entonces, no, porque esto es mío, es un propósito más de Dios, es un llamado que tengo que preocuparme por hacerlo feliz a él y a mi familia, y ya. Y esa conversación no estaba dentro de estos planes, porque tengo yo que ponerle mi plataforma para algo que yo sé que no va a nutrir y que no va ni con mis valores ni con mis principios, ¿no? Claro, muy importante porque muchas veces entrevistamos a las personas y nos da, me incluyo, ese miedo de decir no. ¿Me entiendes? Y bueno, aquí aprendo y aprendemos nuevamente algo, la importancia de tal vez decir no, que es muy, muy importante, porque cuando tú no te sientes cómodo, ni me estás sumando a mí, ni yo te estoy sumando a ti, entonces ¿por qué voy a
a desgastarme 1 hora o 40 minutos de mi tiempo que realmente estamos pudiendo, o sea, podemos hacer algo totalmente diferente. Y mira que no es de mi tiempo, es de mi vida. Exactamente. Y eso es mucho de los latinos. Y lo puedes llevar a cualquier ámbito, porque eso no es, hey, ¿será que me puedes hacer un video por $100? Y terminas haciendo ese video por $100. ¿Será que me puedes dejar, no sé, el arreglo de mi cabello por 80? Y terminas haciéndolo en 80. O sea, son nos. Por decirle a todo el mundo que sí, te estás regalando, pues te estás dando esos no para ti, porque sabías que si hacías ese, no sé, ese cabello por llevarlo al ámbito de la peluquería, pues te iban a costar más los materiales, ¿sí me entiendes? Y tú simplemente lo hiciste, ay, no, es que necesito hacer mi brochure y necesito tomarle fotos para que la gente me vea que estoy trabajando. No, o sea, ¿por qué? No, ya, a los latinos como que nos da miedo decir que no. Y realmente sí, porque nos sucede mucho a nosotros los latinos de pronto de perder el miedo y decir, no, lo que tú decías en el ejemplo de los videos, ¿no? Tú lo dices y bueno, también nos ha pasado de que hay mucha gente que te dice como que, ay, hazme este video por 100, 150, mira que es súper sencillo, no te va, ay, pero porque muchas veces... vuelvo al camión de basura. Muchas veces veíamos a esa persona recogiendo la basura y no sabemos lo que le cuesta, cuánto esfuerzo hay, cuánto sol, cuánta lluvia, cuántos dolores, cuántas caídas le ha costado a esa persona para sostener de pronto ese trabajo y llevar el sustento a su casa, ¿no? Y pasa mucho en los hispanos, que no sabemos realmente y no nos tomamos el tiempo de ver cuánto le cuesta a esa persona, porque muy bonita la cámara, muy bonito como nos vemos, pero las personas no saben qué hay detrás de eso. Las personas piensan que es grabar y ya, salió el video. Y eso me pasaba mucho en la música, de que, hey, ¿será que puedes dar un concierto gratis para que te conozcan? Y dimos miles de conciertos. Otra cosa muy diferente es cuando yo estoy comenzando. Digo, ok, sé que no estoy ganando lo que debería estar ganando, pero estoy aprendiendo. Porque a mí me ha pasado muchísimo, exactamente, no, yo necesito rodearme de toda esta gente, así no me estén pagando, porque yo hice muchos trabajos gratis, pero de los cuales yo aprendí y decía, wow, esto ya yo lo puedo aplicar a lo que estoy haciendo allí y ya sé que lo que cobraba 200 ya lo puedo cobrar 500 porque él me está enseñando sin yo pagarle, que eso es otra cosa que nosotros no vemos también, cuánto podemos aprender de toda esa gente que tenemos alrededor y decir, yo estoy dispuesto a regalarme. Yo tengo un amigo. Nosotros le producimos el podcast a él, se llama Imperio de Empresarios. Marco, el dueño de 2 amigos. Sí, te lo voy a presentar para que lo entrevistes porque tiene una historia muy bonita también. Yo le dije, Marco, yo sé lo que has construido. Puedo trabajar un día a la semana gratis para ti. Cada 8 días o 15 días. Mira como que, o sea, yo en realidad quiero aprender. No me pagues nada. Yo quiero saber cómo tratas a tus empleados, cómo manejan las finanzas, cómo han logrado crecer a más de 70 empleados, cómo han logrado estar en 15 estados. Si yo fuera a pagarle una universidad por lo que él me va a enseñar, ¿cuánto me voy a gastar? Pero yo estoy invirtiendo ese conocimiento que después yo puedo aplicar en mi empresa. Entonces yo creo que ahí es donde está. O sea, estoy dispuesto a regalarme, sí, pero puedo sacar algo de acá que yo puedo implementar acá para ganar más. La importancia de saber elegir también, sí, ¿no? Es total. La importancia de saber elegir. Porque no es que me voy a regalar para a ver si de pronto me funciona, ¿no? Y que es mucho realmente... de los colombianos, de no, hágale que yo le presento a aquella y aquella lo va a llamar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. O sea, a mí me pasaba cuando nosotros grabábamos, no sé, música, yo decía, el primer estudio que, de hecho era un estudio famoso, que era el de Darío Valenzuela y Muriel, que salen todas las canciones de vallenato, Muriel. Ese fue el primer... Fue el primer estudio donde grabamos. Yo decía, oh, Darío, aquí este va a ser el estudio, siempre vamos a volver aquí. Mentiras que cuando empezamos a ver otros estudios, otra gente uno decía, wow, ¿por qué uno va subiendo esos niveles? Entonces uno sabe que digamos, a este nivel yo ya no te puedo contratar a ti porque estoy buscando a gente del nivel mío. Claro. Y lo vuelvo a decir, la importancia de saber elegir y saber elegir para bien de nosotros. Bueno, no ser tan egoísta, sino que realmente en qué te puedo servir y tú en qué me puedes servir a mí. Yo creo que hay que hacer un empalme
y que de las dos partes o tres o lo que sea, estemos a gusto de que realmente todos nos vamos a servir y todos podemos crecer y todos podemos sacar algo de allí, un provechito, Amén. algo de, pues, de esta relación que se está creando, ¿no? No quiere decir de que siempre lo vas a hacer gratis y que ya no vas a trabajar un día a la semana o cada 15 días gratis, sino que ahora no, ¿qué tal si te parece y lo haces 3 días a la semana gratis? O sea, también hay que balancear y acordar con esa persona para no ver de pronto en parte como un abuso, ¿no? Que es lo que tú decías y pasa mucho en los colombianos, de que te dicen, no, mira que yo tengo un amigo, el cual tú le puedes crear los videos, tú le puedes hacer manejo de redes sociales, wow, o sea, te pintan un mundo, pero realmente si tú sabes elegir esa relación, es importante, o sea, porque te tomaste no el te van a tiempo. valorar. O sea, si desde el principio tú no te valoraste, y obviamente tú ya puedes entrar a negociar y ya son otros, digamos Claro. que otras condiciones. Que tú me dices a mí, no, dale que te va a recomendar con 5 o 10 amigos, ok, llamémoslos antes. Si los amigos dicen que sí, te lo hago gratis por un año si quieres. Antes de que ellos digan que sí. Pero si ellos no me dicen que en realidad tú no me estás aportando nada. Claro, solamente te quieren, como decimos en Colombia, endulzar Sí, tu oído claro, y se y aprovechan de todo, ilusionarte. se aprovechan sobre todo las personas que ven creciendo. Yo creo que cuando uno se da el lujo de decir que no es un lujo, cuando uno se da el lujo de decir que no, te van a llegar los sí que tú estabas buscando. Esperando, buscando. No esperando, sí, buscando es la palabra Sí. correcta. Juan, una pregunta. ¿Cómo llevar un podcast al siguiente nivel? Porque iniciamos grabándonos con el teléfono, contando historias en Instagram o en TikTok. Luego queremos hacerlo un poquito como más oficial, de tener nuestro propio espacio, nuestro propio podcast, de que la gente muchas veces nos escriba y nosotros poder invitarlos también y estar en este espacio así como estamos tú y yo, pero cómo llevarlo al siguiente nivel, Yo creo que todo nace de la pregunta es ¿por qué lo estás haciendo? ¿ok? Porque ese es uno de los problemas, que si tú no tienes muy claro cuál es tu por qué, vas a estar cambiando siempre el contenido. Un ejemplo, empezamos el podcast Voces que Inspiran, hablando de historias y inspiración. Si tú no tienes muy claro cuál es tu por qué, al episodio número 10 vas a estar hablando de otra cosa completamente diferente a inspiración. Entonces es tener muy claro ese por qué estoy haciendo yo esto, a quién quiero yo llegarle. Porque uno quiere llegarle a todo el mundo. En realidad todo el mundo no es mi público. Lo que estamos haciendo Claro. ahora con Common Ground. Factor Esencial ya cumple su ciclo y fue el último episodio que grabamos, lo grabamos con Gaby. Que si quieres ahorita podemos hablar un poquito de Common Ground. Que ya me voy a atrever a hacerlo en español y en inglés. Va a ser un reto completamente diferente al que ya digamos que me he venido preparando para eso y con la bendición Qué de Dios. interesante. Factor Esencial ya cumplió 7 años y ya cumplió, digamos que ya llegó hasta donde tenía que llegar. Yo lo veo ¿Cuántos desde ese episodios punto. te regaló Factor Esencial? Casi 200, si no fueron más. Oh. Fueron 7 años, más de, yo creo que unas 50 millones de reproducciones. Llegamos a mucha gente. Pero ya el porqué mío ahora no va relacionado a Factor Esencial. O sea, entonces prefiero darle un vuelco completo, algo que sea coherente a lo que soy, a lo que quiero hacer, que ese es el problema, que estamos iniciando un proyecto siendo incoherentes. Si tú estás iniciando un podcast para que te reconozcan o te pague YouTube, olvídate que eso no va a funcionar. Te puedo mostrar Ok. los números y tengo 300,000 reproducciones en los últimos 28 días y no nos ganamos $30. Entonces es otra de las cosas que la gente dice, no, yo quiero ser YouTuber porque voy a ganar mucho dinero. No, si YouTube pagara también no habrían sponsors dentro de los videos de MrBeast. Parte de ahí. Ok. Porque si no, MrBeast no pararía un video de 15 minutos para decir, te voy a hablar de mi nueva chocolatina, te voy a hablar de Shopify, te voy a hablar de esto, Claro. porque la plata no está en YouTube, está en los sponsors. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que tienes que tener muy claro a quién le quieres llegar, primero. Segundo, cuáles van a ser los formatos. Y el tercero lo dejamos pero los formatos, el tercero lo dejamos para el masterclass, pero los formatos son, una cosa es YouTube. YouTube es un long format, puede ir desde los 15 minutos, 12 minutos, hasta 1 hora, 2 horas que puede durar un podcast. He escuchado podcasts de 6, 7 horas que nos los consumimos de aquí a Kentucky. Pero ¿cuáles son los formatos? Yo tengo un podcast de 1 hora. Listo, ¿cuántos de esos videos voy a sacar en formato short para TikTok? En formato short para Instagram, que funciona completamente diferente a TikTok.
cuántos voy a sacar a Facebook y cuántos voy a sacar a YouTube Short. Sí, y realmente eso es muy importante lo que dices, porque a mí me ha pasado que yo tengo el TikTok de Voces que Inspiran, tengo el Facebook y tengo Instagram, ¿no? Pero cuando subo el mismo reel a las tres plataformas, no me funciona. No funciona porque es que son tres públicos completamente diferentes. No se ven de pronto. Facebook e Instagram van un poquito más de la mano, pero TikTok se sale de control. O sea, si yo llego a las 10.000 reproducciones o visualizaciones en Instagram, no voy a tener sino como 180, 200 en TikTok. O sea, y es ahí donde pienso que la importancia de realmente ver a qué plataforma va nuestro contenido, que es lo que tú acabas de decir, no es lo mismo y son diferentes formatos. Funciona completamente opuesto, porque TikTok es una plataforma, diría yo, que de entretenimiento, y de entretenimiento muy rápido. Instagram se ha convertido como en ese brochure. Tú quieres mostrar algo, le dices a tu cliente, ve a Instagram, esto es lo que yo hago. Es como el website del 2026. Instagram se tiene que ver bonito, es mucho más presentable. Obviamente si es que tienes un negocio, te estás convirtiendo en una figura. Si lo único que lo usas es para subir fotos con tus amigos, que está bien, pues no tienes ningún problema en que se vea bonito, pero son formatos completamente diferentes y cada uno conserva, digamos que su propio algoritmo y su propia identidad. No esperes que un video que te funciona en TikTok funciona en Instagram. A mí TikTok la verdad no he conocido a lo mejor sí hay muchos, en mi caso no, que sea un TikToker famoso y que en realidad esté haciendo algo grande, no, nunca lo he visto. De hecho, creo que el evento anual de TikTok lo dejaron de hacer porque la gente no pagaba por entrar. Porque cualquiera se puede hacer viral, es muy fácil, pero tú no le vas a ir a comprar una boleta a esa persona. Y que realmente el contenido de TikTok es, para mí, yo lo veo así, de que es muy rápido y realmente hay personas o a mí, me gusta sentarme a escuchar y detenerme un poquito más. Pero TikTok, o bueno, no sé si es por mi edad o en lo que estoy enfocada, que tendría mucho que ver también, porque hay personas que les gusta mucho eso, ¿sí? Y se la pueden pasar ahí todo el día, yo creo, y no pues sé. Está diseñado para eso, para que te consumas 20.000 videos en un día. Pero pienso que no me nutre, realmente no me nutre por mi edad, por lo que quiero, no sé, por lo que soy, de pronto también, pero también hay comunidad para eso. Sí, pero es completamente diferente, no puedes esperar a que funcione igual. Hay una frase que dice, somos alérgicos a la somos adictos a la información, pero alérgicos a la acción. Entonces tú llegas por la noche a la casa, te consumiste 15 videos de diferentes temas y a la hora la verdad no terminas aplicando absolutamente nada, porque cuántas recetas tenemos guardadas que nunca hemos hecho, cuántos videos tenemos guardados ahí para hacer después, pero nunca hemos hecho. Entonces somos adictos a esa información, pero alérgicos a la acción. Es verdad. Acabo de pensar en todas las recetas. No, solamente en las recetas, sino en los videos que guardo para de pronto... sino que no, esta idea la voy a hacer para volverlo a hacer. Y de pronto conjugar con mi contenido y hacerlo, pero pues realmente lo que tiene no haces mucho en ese razón. momento no lo vas a hacer después. Juan, antes de finalizar, quisiera que nos contaras de tu nuevo proyecto, porque ya hablamos de que Factor Esencial ya cumplió 7 años con 200 y pico de episodios. Quisiera que nos hablaras un poquito más de tu nuevo proyecto. Este es un sueño hecho realidad, definitivamente, porque creo que la vida igual nos venía preparando para esto. Tenemos ya el equipo, digamos que suficiente para poder empezar a llevar al podcast definitivamente a otro nivel, porque lo estamos convirtiendo en un show estilo documental, como ese híbrido entre una conversación como estas a un show te lo pongo como ejemplo. La semana pasada estuvimos grabando en Arepa Mía, que va a ser uno de los primeros episodios que va a salir. Entonces empezamos en una mesa, pero terminamos en la cocina cocinando, valga la redundancia, una arepa, mostrando de dónde vienen los ingredientes, cuál es la historia detrás de la arepa. Entonces es un poco más experiencial, se podría decir, esa es la palabra, es un podcast experiencial. Entonces es algo muy bonito porque en realidad es una producción de 10 personas, 5 cámaras de cine, o sea, es una producción hermosa con la que siempre me había soñado. Yo le decía a mi esposa, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tenemos ese llamado en el corazón y sobre todo en una industria que es la industria hospitalaria,
porque ahora el podcast deja de ser para todo el mundo, hablando de ese nicho y de quererle llegar a todo el mundo. Yo me cansé de eso, de quererle llegar a todo el mundo. Obviamente nosotros queremos llegar a una masa y que la gente consuma lo que estamos haciendo, que está bien. Pero tú vas como que filtrando en realidad a quién quiero que mi mensaje le llegue, porque se va a nutrir de lo que estoy haciendo. La industria hospitalaria, que son hoteles, bares, restaurantes, se ha visto muy afectada por todo lo que está sucediendo después de COVID. No solamente en Estados Unidos, en Colombia los restaurantes se han visto muy afectados. Ahora con el precio del combustible, la señora Liz de Arepamía nos contaba, bueno, es que nosotros, digamos, un día está, no sé, una libra de arroz al 25% arriba, al otro día está abajo, al otro día la carne está al 50% más cara, al día siguiente está más abajo, y yo no puedo estarle subiendo y bajando los precios a mi menú. Claro. A mí el cliente, si yo le subo 50 centavos, se va a sentir. Y si tú vas a un restaurante colombiano, latino, en estos momentos se están viendo afectados por el tema, por ejemplo, de migración. Entonces, la industria, digamos que hospitalaria, es una industria que sufre muchísimo también las condiciones de las estaciones. No se cultiva lo mismo en invierno que en primavera. Nosotros lo sabemos porque tuvimos restaurantes. Tuvimos un restaurante, 2. Empezamos uno como con una cafetería chiquitica, después nos movimos a algo más grande, pero nos duró un año. Es una de las industrias más tesas que yo digo, yo ahí no entro, o sea, entro a entrevistarlos. Entonces siento ese amor por la hospitalidad, siento ese amor por las personas que tienen restaurantes, que crecen restaurantes, que están metidos en la industria, porque es una industria que requiere demasiado, y siento que como comensales no somos lo suficientemente agradecidos con esta industria, y es una industria que no para. Entonces es mi manera de servir. Lo vamos a hacer en español y en inglés, un reto brutal donde vamos a tener, por poner un ejemplo, de los primeros episodios de Arepa Mía, pero vamos también a Atlas, The Garden, son 2 de los restaurantes más importantes de Atlanta, ambos tienen estrellas Michelin. Es unas cocinas completamente, o sea, estamos hablando de 12, 13 chefs metidos en el mise en place, en la cocina, mise en place, ¿cierto? En la cocina. Entonces son unas historias bien bonitas, y es mucho más enfocado a la parte de negocio, de emprendimiento, de cómo hacer crecer, de liderazgo dentro de la industria. Empezamos aquí en Atlanta, Common Ground Atlanta, ahorita vamos en octubre para Medellín, donde vamos a estar haciendo una serie de restaurantes en Medellín también, y de hoteles. Entonces es un proyecto mucho más internacional, pero mira el aprendizaje ahí, que es más internacional, pero más en nicho. Vuelvo y lo digo, es más en nicho, porque mucha gente quiere llegarle a todo el mundo, y al llegarle a todo el mundo te estás perdiendo de llegar a esa persona que realmente le quieres llegar. No, te sigues enfocando en llegarle a esa persona, que esa persona reciba tu mensaje, sí, como tú lo quieres dar, que entiendo que en este caso es como aprender y qué hay detrás de cada negocio, de cada persona, cómo se forja, cómo viene la arepa, de dónde viene, de dónde proviene, qué ingredientes trae y demás, y aprender de pronto un poquito nosotros a valorar esos detalles, sí, que para nosotros pueden ser pequeños, pero para esa persona le ha costado un mundo de errores, de conocimiento, de pérdidas quizás, mucho, de tiempo, economía y demás, ¿no? Y que a todos nos encanta la comida. Y que a todos nos encanta la comida, realmente. Sepan o no sepan cocinar, yo creo que todo el mundo tiene guardado ahí, ahorita que hablamos de redes sociales, recetas de comida. Sí. Y mi amor, deberías de hacer esto un día. Si uno no lo cocina, pero la esposa le cocina, uno mismo cocina, pero no, yo amo la cocina, la verdad, y amo poder ayudarle a esta industria que ha sufrido, pues que ha sufrido muchísimo. Juan, te quiero agradecer por tener esa parte humana con esas personas que han creído en ellas realmente y se han forjado o han apostado todo por crear su propio negocio y crecer ellas mismas, ¿no? Realmente súper agradecida porque este nuevo proyecto demuestras el gran ser humano que eres. Realmente no es porque te tenga aquí, pero siempre lo he dicho que eres un ser humano espectacular, que donde hubieran personas así en el mundo más como tú, este mundo fuera un poquito, no perfecto, pero casi que perfecto. Juan, ¿qué mensaje le puedes dejar a todas las personas que se vieron este programa de tu trayectoria? O sea, porque
7 años en un proyecto, vienes de la música, llega Factor Esencial donde cumples 7 años y sigues creciendo de una manera que siempre quieres como llegar al otro nivel y de ver qué hay más allá. Tuviste Factor Esencial, pero no te quedaste ahí, porque muchas personas cometemos el error de pronto quedarnos en ese nivel y de pronto no dar un paso y arriesgarnos un poquito más para descubrir lo que hay más allá. Pues primero con relación a lo que dijiste ahorita, yo creo que Dios ha sido ese guía. Siempre que oramos es, permítenos glorificarte a través de nuestra historia, literal. Si nosotros podemos ser un espejo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, yo creo que, o sea, cómo no, si Él que entregó su vida, cómo no vamos a nosotros ser un poquito mejores personas. Entonces, si nosotros podemos vivir a esa imagen y semejanza por la que fuimos creados, creo que estamos haciendo bien nuestra labor. Y con lo del podcast es que no lleguen como que a esa zona de confort. Uno llega a un punto donde está bien, está cómodo, pero en realidad uno necesita moverse. Y desde el emprendimiento y desde el ser empresario también, tú tienes que estar en constante movimiento, Y hay una lección que me dio un gran maestro que es John Maxwell, y él decía que el mejor consejo que él le puede dar a un emprendedor es que se dé cuenta que no van a haber 2 días seguidos buenos. Y es literal, o sea, el emprender es así. Es, wow, tengo un día 100% todo salió perfecto. Al otro día tú estás como que, ok, ¿qué va a pasar hoy? Claro. Porque es así, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú vas por toda la vida bien, pues no vas a saber qué estás haciendo mal. Entonces, cuando no paras y reconoces, ok, ¿en qué puedo mejorar? Que ahí entra esa parte donde te tienes que rodear muy bien de personas que no siempre te estén diciendo que sí. Que ese es mucho de los problemas, que cuando tú eres el mejor en una sala, ya no vas a crecer más. No vas a crecer más. La semana pasada que estábamos grabando con John, le dije, John, o sea, mira la gente que trajimos a hacer. Yo soy bueno haciendo, y hemos hecho series, hemos hecho documentales grandes que la gente las ha visto en televisión y todo. Pero trajimos gente que hace películas, literal. Entonces, cuando nosotros los veíamos como minions trabajando, decía, ok, de ellos puedo aprender. Entonces, siempre estamos así, ok, trayendo gente mejor a la sala para yo poder subir al nivel de ellos. Porque si tú eres el mejor en esa sala donde llegaste, ahí, pues, ¿quién te va a decir que no? No vas a seguir creciendo, no vas a seguir creciendo. Por el contrario, vas a bajar al nivel que ellos están. Gracias, Juan. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu conocimiento y por ser parte de Voces que Inspiran. No. Quiero mucho a John y que sigamos creciendo. Vamos por esos episodios número 100. 200, 300, bueno, vienen muchísimos y yo sé que de tu mano, de tu apoyo tuyo, de mi esposo que siempre me ha apoyado, yo sé que voy a llegar muy, muy lejos. Amén. De cómo me veo en un largo tiempo. Vamos a seguir creciendo. Muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final de este episodio. Recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Domínguez Injury Center. Si tuvieron un accidente de auto o buscan un quiropráctico, comuníquense al 404-900-0000. Nos vemos.